Muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos dando inicio ya a la edición de Avia Yala Mundo correspondiente a este lunes 12 de marzo de 2018. Vamos, como siempre, a invitarles a que nos acompañen durante los próximos 27 minutos con comentarios, análisis sobre algunos de los hechos importantes acontecidos en la agenda internacional. Ya iniciamos nuestro primer bloque, lo hacemos en Medio Oriente y con mayor exactitud en Siria, porque durante esta jornada las fuerzas élites del ejército de la República Árabe de Siria han logrado establecer control sobre una de las localidades más estratégicas dentro de la región de Guta Oriental. Se trata de la aldea de Aftris, al sur de esta región de Guta Oriental. Estas son las fuerzas élites del ejército de la República Árabe de Siria avanzando sobre el territorio, lógicamente antes de que se produjera ya el asalto sobre esta aldea que estaba en poder de grupos terroristas. Se había logrado evacuar al grueso de los civiles mediante el corredor humanitario que se había establecido por parte del gobierno de Damasco. Hay que destacar que esta aldea, que comunica a varias partes por estos caminos que ven que están atravesando en estos momentos estas fuerzas de élite del ejército sirio, pues esta aldea estaba en poder de los terroristas del Frente al-Nusra, que ahora se hacen llamar el Frente Fatah al-Sham. Las fuerzas armadas sirias y sus aliados lograron expulsar a todos los integrantes de al-Nusra de ahí, de Aftris, y por supuesto derribar todas las líneas de blindaje y de trincheras de gran magnitud que habían establecido los terroristas para su defensa. Es demostrativo que mientras ocurre este avance del ejército sirio y se comprueban todas estas obras de ingeniería defensiva que han logrado establecer los terroristas, es una confirmación de que han recibido ayuda logística y técnica desde el exterior, tal como lo han denunciado las autoridades sirias, así como el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Paralelo a esta operación sobre Aftris, el ejército sirio ya logró cercar a otra estratégica posición que está todavía bajo el control de los terroristas, que es la ciudad de Harasta, al este de Guta. Es la más alejada desde el punto de vista de ubicación respecto a Damasco, pero que también tiene un núcleo importante de grupos terroristas que dominan esa pequeña ciudad de Harasta, sobre todo los extremistas takfiríes, que son los que han intentado mantener los ataques contra las posiciones gubernamentales, así como los destacamentos que han transmitido su lealtad tanto al Estado Islámico por una parte como a Al-Qaeda por otro, y que han interrumpido la tregua, la pausa humanitaria que se ha establecido para poder efectuar a través de los corredores humanitarios la evacuación de estos civiles que se encuentran allí retenidos y que son utilizados como escudos humanos por estos grupos terroristas, a pesar de que las principales potencias de Occidente y sobre todo los medios han estado ignorando esta situación. Hay que destacar, acá ven camiones de los convoyes con ayuda humanitaria, tanto de la Cruz Roja Internacional como de la Media Luna Roja Internacional, que aún se mantienen a la espera de poder avanzar hacia puntos donde todavía hay civiles que se encuentran en difíciles condiciones, carentes de medicinas y alimentos. Destacar finalmente que estas fuerzas sirias ya controlan el 52% de toda la región de Guta Oriental. La ofensiva ha sido exitosa y prácticamente ya han eliminado los principales bastiones que estaban en poder de los grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, como el Frente al-Nusra y Jaish al-Islam, así como los reductos del Estado Islámico que también se encontraban operando en esa zona de la región de Guta Oriental. Todavía queda un 48% por liberar, pero la ofensiva del ejército sirio y de sus aliados ha dado estos resultados, aunque hay que seguir lamentando la lamentable pérdida de vida de muchos civiles, la inmensa mayoría de ellos, como le hemos estado informando, que han servido de escudo, los han utilizado como escudos
ante el avance de las tropas del ejército sirio, los propios destacamentos de terroristas y aquellos que son llamados rebeldes y de la llamada oposición democrática siria, que en algún momento también han coqueteado con estos grupos terroristas y que, a pesar de las reclamaciones y de las denuncias que se han hecho tanto por parte de la República Árabe de Siria como en particular, como les decía, por el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siguen recibiendo el apoyo de varias potencias occidentales. Vamos a continuar ahí en Siria porque el vicecanciller Faisal al-Mikdad, vamos a tenerlo dentro de unos instantes en pantalla, acá lo tienen, denunció que las acusaciones de Estados Unidos contra la República Árabe de Siria y en particular contra la operación de las fuerzas élites del ejército de esta nación árabe contra los grupos terroristas allí en Ghouta Oriental, o sea, de tratar de falsear y sobre todo de inventar que realmente es una masacre lo que está cometiendo el ejército de la República Árabe de Siria, según el vicecanciller Faisal al-Mikdad, no es más que el enojo que tiene la propia administración estadounidense y el resto de las potencias occidentales ante el fracaso de los complots que han estado estableciendo respecto a Ghouta Oriental, porque uno de los objetivos fundamentales es tratar de mantener con vida esos reductos del anteriormente llamado Frente al-Nusra, ahora Fatah al-Sham, porque consideran que sería la vía idónea para un plan B, para en un plan B tratar de derrocar al gobierno legítimo de Damasco. Según el vicecanciller, acá ven imágenes de que la normalidad está volviendo a las calles y a los barrios de Damasco y así como otras localidades, es lo que demuestra el fracaso de estos complots que han estado llevando adelante Occidente. Como enojo monumental de Washington, así lo calificó el vicecanciller sirio, porque el avance sostenido del ejército de esta nación sobre estos territorios que controlan los grupos terroristas patrocinados por Estados Unidos y sus potencias aliadas ha traído consigo la liberación ya del 52% del territorio que estaba bajo poder de estos grupos terroristas en Ghouta Oriental. En entrevista que concedió Faisal al-Mikdad al diario iraní Tasnim, aseguró que los estadounidenses están muy molestos al ver cómo sus intentonas de desestabilizar a Siria se han quedado en saco roto, que todos los complots que han armado fracasan uno tras otro e incluso están tratando de introducir dentro de las campañas mediáticas de que Siria usa armas químicas contra su población para, por supuesto, tratar de revertir el éxito que están obteniendo la ofensiva del ejército sirio y sus aliados en la lucha contra estos terroristas, sobre todo en este importante reducto que quedaba ahí en esa zona de Ghouta Oriental, que es la campiña al este de Damasco, porque recordemos que desde ahí es donde se estaban realizando continuos bombardeos con morteros contra barrios periféricos de la capital siria. Se estaban ocasionando lamentables pérdidas materiales y sobre todo de vidas humanas en esos barrios periféricos de Damasco, cuando ya la ofensiva en casi toda la región del centro y del occidente de Siria había sido una victoria para la República Árabe de Siria. Continúa, no obstante, esta lucha contra estos grupos terroristas, porque allí hay un importante reducto todavía. El 48% de esa región de Ghouta Oriental sigue bajo el poder de estos grupos extremistas que, como ya hemos hablado en anteriores ediciones y recordábamos hace unos minutos al inicio del bloque, están representados fundamentalmente el antiguo Frente al-Nusra, así como pequeños reductos del Estado Islámico, que mezclados con la llamada oposición democrática siria, representada por algunos destacamentos rebeldes que no han respetado tampoco el cese del fuego que se acordó en Naciones Unidas y que tampoco estas potencias de Estados Unidos y sus aliados han exigido para lograr allí un cese del fuego, una pausa humanitaria y llevar esta ayuda necesaria de alimentos y medicina esencialmente a esa población civil que ha estado allí siendo utilizada como escudos humanos por estos grupos terroristas. El avance es indetenible, así lo han señalado las autoridades sirias, y el vicecanciller Faisal al-Mikdad
ha destacado que continuará en las próximas horas. Vamos a nuestra primera pausa. En segundo vamos a regresar con más de la actualidad internacional. ¿Quieres ser cineasta? Tu mejor opción es la Escuela Andina de Cinematografía, junto a los grandes maestros del cine boliviano y la mejor tecnología. Inicio de clases, 19 de febrero. Informes al 228-1854 y 705-56-770. La Paz, Bolivia. Ampliamos nuestra cobertura. Ahora en Uyuni, Canal 8, televisión por cable. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y estamos de vuelta, vamos a iniciar nuestro segundo bloque de esta edición directamente en Europa, porque durante esta jornada la primera ministra británica, Theresa May, a quien ya tienen ahí en sus pantallas, durante una locución ante el Parlamento británico, aseguró que el doble espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados deliberadamente por los servicios secretos de la Federación de Rusia mediante el uso de una sustancia neurotóxica. Según Theresa May, Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en un centro comercial de la ciudad de Salisbury, donde residen, con un agente neurotóxico que se produce en Rusia. May expresó que o fue un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o el gobierno ruso perdió el control de este agente nervioso potencial y catastróficamente dañino y le permitió llegar a manos de otros. La primera ministra destacó que a menos que Moscú brinde una respuesta creíble, considerará que el ataque con agentes neurotóxicos constituye un uso ilegal de la fuerza contra su país por parte de Rusia. La primera ministra británica le dio al embajador ruso un ultimátum de 36 horas para que explique cómo el Estado ruso desarrolló el agente nervioso utilizado contra Skripal. En caso contrario, Moscú tendrá que enfrentar, y digo las palabras textuales de May, enfrentar medidas extensas. Fue una amenaza abierta de la premier británica. Lógicamente, la respuesta de Rusia no se hizo esperar y la portavoz de Exteriores, María Zaharova, con su acostumbrado tono contundente y preciso, respondió no solo directamente a las alocuciones hechas por Theresa May, sino que incluso le explicó, aquí tienen a la portavoz rusa María Zaharova, sino que le explicó que sus palabras son una campaña política y de información basada en la provocación. Como es habitual en María Zaharova, la destacada portavoz de la Cancillería rusa, con su carisma y contundencia habitual, enfatizó que es un espectáculo de circo lo que se ha montado allí en el Parlamento británico. Zaharova le recordó a Theresa May la responsabilidad del Reino Unido en otras muertes sin explicación en casos análogos. Antes de escribir nuevos cuentos, afirmó la diplomática rusa, que alguien en el Reino Unido diga en qué terminaron eventos anteriores como los casos de Litvinenko, Berezovsky, Perez-Lishny y muchos otros que misteriosamente murieron en territorio británico. Generalmente el gobierno británico ha estado
acusando de todos esos casos, de las muertes de esos casos que mencionó María Zaharova, al propio gobierno ruso. El gobierno ruso le ha respondido y le ha exigido pruebas que nunca ha tenido el gobierno británico. Ahora ha ocurrido este nuevo incidente con Skripal y además de Zaharova, ya lo tienen también en sus pantallas, el propio canciller Sergei Lavrov calificó de propaganda esas acusaciones que vinculan a Moscú con el envenenamiento de Skripal. El jefe de la diplomacia rusa acotó que no es serio, es pura propaganda, una pura escalada de histeria. Y esto acontece porque Skripal fue un espía doble. Perteneció en un momento inicial a los servicios de inteligencia rusa durante los años 80 y 90 y en algún momento fue comprado, hay que decirlo así, por servicios de inteligencia británicos y también colaboró con otros servicios y por supuesto que al ser descubierto dentro de la Federación de Rusia fue sancionado y condenado a prisión. Años después, apenas cumplir 6-7 años de prisión, sirvió de intercambio con otros rehenes que por supuesto Rusia necesitó rescatar y ese intercambio se produjo en Viena. Desde entonces Skripal y su familia fue a residir al Reino Unido, el que le estaba pagando por esos servicios de doble espionaje. Ahora que es atacado, pues el Reino Unido está, por supuesto, acusando a la Federación de Rusia, considerando que ese agente neurotóxico ha sido producido en Rusia sin tener todavía ningún elemento contundente u objetivo para demostrarlo. El propio presidente Vladimir Putin, que ustedes lo vieron hace unos instantes antes de que volviéramos con las imágenes de Theresa May, aconsejó al Reino Unido que solucione el caso del envenenamiento de este espía Sergei Skripal antes de discutir el suceso con Moscú. Realmente todavía no ha muerto, se encuentra en grave estado de salud, pero realmente fue una situación bien difícil la que sufrió tanto ese susodicho como su hija están en estado grave y por eso el gobierno británico, directamente la propia May, ha amenazado a Rusia y como ven, Sergei Lavrov, María Zaharova y Vladimir Putin le han respondido. Vamos a seguir con un tema vinculado a Rusia para cerrar este segundo bloque. Y es que durante esta jornada los 28 países miembros de la Unión Europea han acordado extender por 6 meses más las sanciones que pesan del conjunto europeo contra la Federación de Rusia. Recordemos que esas sanciones fueron tomadas porque consideran que Rusia es la culpable de la crisis en Ucrania y en particular por la reintegración de la República Autónoma de Crimea como sujeto federal número 23 a la Federación de Rusia, hecho que aconteció en el año 2014. La Unión Europea, los 28, han considerado que todavía existe una situación real para extender estas sanciones contra Moscú por 6 meses y consisten en la congelación de activos a empresas rusas y a personas naturales que son altos funcionarios del gobierno ruso o empresarios de entidades bajo el control del Kremlin. Se incluye la prohibición de entrada de dichas personas a los países integrantes de la Unión Europea y afectan de manera particular al viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin y varios allegados al presidente Vladimir Putin, así como a los líderes rebeldes de las provincias del este ucraniano Donetsk y Lugansk. Rusia rechaza las acusaciones que le inculpan de injerencias en el conflicto ucraniano, incluso de la supuesta presencia de tropas rusas en territorio ucraniano que nunca se ha podido comprobar ni constatar, ni mucho menos ofrecer prueba alguna, así como consideran que es ilegal la reintegración de Crimea como sujeto federal número 23 de la Federación de Rusia. Lo consideran incluso desde Europa que es una anexión que ha hecho Rusia sobre ese territorio ucraniano. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró hace apenas unas horas que el retorno de la península, porque esta República Autónoma de Crimea se circunscribe dentro de una península desde el punto de vista geográfico, pues Putin ha dicho que el retorno de esa península a Ucrania ya no es posible, que no tendrá marcha atrás, porque su población, más del 90%
de la población de Crimea en el año 14 asistieron con la convocatoria de referendo y emitieron su voto en las urnas, y de los votos emitidos por más de ese 90% que asistió, el 96,7% dijo que quería la reintegración a la Federación de Rusia. Recordemos que Crimea perteneció desde el siglo XVIII al Imperio Ruso primero, a la Unión Soviética después del año 1917 y en 1954, a manera de regalo, como han descrito algunos analistas, el entonces presidente soviético, Nikita Jrushchov, decidió traspasar el territorio de la República Autónoma, ya en ese momento República Autónoma dentro de la Unión Soviética, República Autónoma de Crimea, al territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania. Al desintegrarse la Unión Soviética, quedó dentro del territorio de Ucrania, pero siempre con la facilidad constitucional de que podía elegir en referendo de manera consultiva el futuro, porque se mantuvo como una república autónoma desde el año 91, cuando se desintegró la Unión Soviética. A raíz de todo este conflicto, los crimeanos, en un 96,7%, decidieron reintegrarse a la Federación de Rusia, y es lo que ha recordado el mandatario ruso a propósito de la extensión de estas sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia. Sanciones que, por supuesto, tienen contrasanciones, contramedidas por parte de Rusia, que se mantendrán en vigor y mediante la cual los más afectados han sido precisamente los pequeños y medianos productores de la inmensa mayoría de los países europeos, que han estado reclamando que cese esta confrontación de Rusia, pero como ven, las autoridades de estos 28 países miembros de la Unión Europea han decidido continuar con su testada rudez y estas sanciones contra la Federación de Rusia. Vamos a nuestra segunda pausa. Al retorno estaremos sobre todo aquí en América Latina, porque hay una importante noticia que tiene que ver con Colombia y los diálogos de paz. En segundos estamos de vuelta. Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. Hola, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos sean todos a esto que es Rock de Altura, el lugar adecuado para todos los amantes de la buena música. Aviala Televisión, un continente de culturas. Entrevistas. Debate. Política. Todas las ideas. Todas las opiniones. Sobre la mesa. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y estamos ya para nuestro bloque final. Vamos rápidamente hasta Colombia. Como les decía, una importante información, y es que el mandatario Juan Manuel Santos ha informado durante este lunes la decisión de su gobierno de restablecer los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla más importante históricamente de ese país sudamericano. Recuerden que la anterior era la FARC-EP y que se lograron a los acuerdos de paz en La Habana en el año 2015 y ya está transitando como una organización política. Pues bien, el mandatario colombiano desde la Casa de Nariño dijo que instruyó al jefe del equipo negociador
Gustavo Bell para que viaje a Quito con el fin de reanudar las negociaciones. Destacó que la guerrilla colombiana cumplió con el cese al fuego unilateral que prometió ejecutar durante las pasadas elecciones, las recientes elecciones legislativas, y que por tanto es un gesto de una naturaleza que permite retomar el diálogo para a partir de ahí reconstruir la confianza y avanzar hacia la búsqueda de acuerdos definitivos de paz importantes para toda la población de esa nación suramericana. Y vamos a terminar ya esta emisión, lo hacemos como es habitual desde hace algunas ediciones con nuestra imagen del día. Y se trata del derrumbe del puente. Primero vean aquí el puente, el arco de este glacial sobre el mar, pero que llega hasta la península de Magallanes, eso es al sur de Argentina. Vean cómo el hielo cae sobre la roca, hizo un arco, pero ese puente natural del glaciar llamado Perito Moreno se derrumbó antes del tiempo previsto. Van a verlo ahora en imágenes de video. Es la quinta ocasión en este siglo que se produce la ruptura de este enlace del glaciar con la roca en tierra, y eso se debe a que el agua que está traspasando por debajo de esa orilla del continente y que roza también al glacial es de una temperatura más elevada de lo habitual, lo perfora y provoca finalmente su derrumbe. El fenómeno ocurría cada 4 o 5 años durante los últimos años, pero esta vez se adelantó debido en buena medida al cambio climático. Hay que destacar que la anterior ocasión fue en el año 2016. Vean aquí cómo ese arco comienza a derrumbarse, o sea, hace apenas 2 años. Este año se ha adelantado, no solo porque transcurrió en menos de 2 años, sino incluso porque no esperó ni el final del verano en el hemisferio austral del planeta, y como ven es considerado uno de los espectáculos naturales más impactantes del mundo. Y este desmoronamiento de las masas de hielo que forman esa zona pintoresca del glacial está ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz. Este derrumbe ocurrió el pasado domingo y, como les decía, se ha adelantado al momento en que habitualmente ocurría este deshielo leve de este glaciar, que ahora, como ven, ha sido bastante más poderoso. El glaciar tiene 60 metros de altura y una superficie similar a la del Gran Buenos Aires. Hasta aquí la emisión de esta edición de Avia Yala Mundo, correspondiente al lunes 12 de marzo de 2018. Recuerden que les esperamos sus comentarios, sugerencias e inquietudes a través de nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com, y también pueden seguirnos en las redes sociales de Twitter @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches.